ministerio personal, la exposición de la palabra de Dios. Y el título del sermón de esta mañana es hallar gracia ante los ojos de Dios. Lo estaba analizando, hallar gracia ante los ojos de Dios. Lo estaba revisando y analizando para que de esa manera pudiéramos todos apreciar el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta hora. Y hermanos, ¿quién de nosotros no quisiera tener la gracia de Dios? Todos, ¿verdad? Pero tenemos que definir bien qué es la gracia de Dios, porque probablemente algunos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos oído, pero no hemos llegado a comprender qué es la gracia de Dios. Me di a la tarea de buscar en uno de los apartados de la Sierva de Dios. Hay un libro que se llama Maravillosa Gracia de Dios. En el capítulo 10 y en el párrafo 2 hay una porción que les quiero leer. Dice: la gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de los seres humanos indignos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Se allega a todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura de que recibiremos este don. Por medio de este pequeño párrafo podemos lograr entender que la gracia de Dios es un regalo que nos da a nosotros, los seres humanos, que somos indignos. ¿Indignos por qué? Pues porque en algún momento en este mundo caímos en pecado. Y nos narra aquí la sierva de Dios que los ángeles que están al lado de Dios, que son seres muy poderosos, que son seres obedientes, que son seres santos, nos dicen que Dios no le da su gracia a ellos. Y ellos no logran entender o no comprenden qué es la gracia, porque no han caído en pecado. Pero ese regalo o ese don de la gracia de Dios, tú y yo sí lo podemos experimentar. Amén. Porque estamos en pecado y, como dice aquí la sierva de Dios, somos seres humanos indignos. Amén. Ahora, ya en base a esto podemos lograr entender un poco más qué es lo que nos quiere decir el título del tema: hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Nosotros como seres indignos podemos hallar gracia ante los ojos de Dios? Claro que sí, porque nos dice aquí que es nuestra mayor necesidad la que nos hace meritorio de que el Señor nos dé su gracia. Hermanos, en esta mañana lo quiero llevar al libro de Éxodo. Ahí va a estar en el capítulo 33 la base de la reflexión de este mediodía. Y la hermana Andy nos leyó en Éxodo 33, 3. Dice: ya que gozo de un favor, te ruego que me muestres tu camino para que te reconozca y siga disfrutando de tu gracia. Recuerda que esta gente es tu pueblo. Esta palabra, ¿quién la dijo? Moisés. ¿En qué momento la dijo? Bueno, tiene su historia y en esta hora la vamos a analizar. Miren, vamos a ir al capítulo 24 del libro de Éxodo. Pero, ¿saben? Hoy en día el Señor necesita que tú y yo nos comprometamos con Él. Hoy en día el Señor necesita que tú y yo hagamos un pacto con Él. Pero hoy en día el compromiso y el pacto, ¿sí?, se han perdido. Anteriormente, los abuelitos de antaño, sí, yo escuchaba todavía a mi abuelo Chaquito cuando me platicaba algunas cosas, no se necesitaba algún papel, algún sello o algo, algún acotamiento, algo así en un libro, no.
Porque dice, porque la palabra de los antiguos, ¿qué? Valía. Si los antiguos decían, así se va a hacer o así lo voy a hacer, ¿qué pasaba? Así se hacía. Si el abuelito decía, te voy a dar esta parte del terreno, ¿te la daba o no te la daba? Te la daba. No se necesitaba algún papel, no se necesitaba alguna situación, porque la palabra del antiguo valía. Era un compromiso, era un pacto. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ahora vemos que ese compromiso o pacto es fugaz. Ya nosotros no lo comprendemos o no lo logramos entender como anteriormente se entendía. Hoy en día, si vamos a las redes sociales, hermanos, de pronto podemos encontrar que algún joven tiene una cuenta. Y de pronto en esa cuenta podemos llamarle Facebook, Instagram, no sé, se me viene a la mente varias. De pronto podemos ver que ese joven dice aquí, en relación o en una relación. Y podemos lograr entender que ese joven ahora empezó alguna relación sentimental con alguien. Pero pasa un mes y de pronto vemos que ya en ese apartado, en lugar de decir en relación, ¿cómo dice? Sin compromiso. Y pasa unos 2, 3 meses y otra vez dice en relación. Y pasa unos meses y dice sin compromiso. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus compañeros así? A ver, Juanito, que veo en su cara como que sí, ¿no? Bueno, hoy en día es así, hermanos. Hoy en día en la juventud, inclusive nosotros, no logramos entender la situación de un compromiso o de un pacto. Y, ¿saben? El pueblo de Israel también vivía en esa misma condición. Y a partir de ahí vamos a sacar una lección para nuestra vida. El libro de Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo 7, fíjense, en el capítulo 24 se titula El pueblo promete obedecer. Pero en el versículo 7 dice ahí, tomó el libro del pacto y le dio a oídos del pueblo. ¿Quién hizo esto? Moisés. Y ellos dijeron, ¿cómo dijeron el pueblo? ¿Cómo dijo ahí en el versículo 7? Haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y dice que el Señor hizo pacto con ellos, hizo su compromiso espiritual con ellos. Pero hermanos, esto es en el versículo 24. Pero si nosotros vamos un poquito más adelante, en el capítulo 32, ¿sí? En el capítulo 32, ahí podemos ver y encontrar la historia de Israel y el becerro de oro. Después de que Israel dijo todo esto que el Señor ha dicho, obedeceremos y haremos, nos dice que Moisés fue llamado a subir al monte. Y cuando Moisés fue llamado a subir al monte, nos dice que pasó algún tiempo y viendo el pueblo que tardaba en descender, dice el versículo 1 del capítulo 32, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y ¿qué le dijeron? Levántate, haznos un Dios que vaya delante ¿qué? De nosotros, porque a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. Y esto que acabamos de leer es lo que lo acababa de decir. Hace un ratito atrás, podemos decir que Israel puso ahí en compromiso, en una relación, y pasando un tiempo más adelante, ¿qué pasó? Rompieron ese pacto y esa relación con Dios. Y hermanos, muchas veces así como el pueblo de Israel hizo con Jehová, Dios de los ejércitos, hacemos cada uno de nosotros. Por un momento nos comprometemos con el Señor, pero pasa un tiempo y ¿qué pasa? Rompemos ese compromiso. Y el pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias de haber roto ese compromiso, ese pacto con el Señor. Y ahora sí, vamos a ir al capítulo 33 de Éxodo. Y fíjense cuál fue la consecuencia. En Éxodo capítulo 33, en el versículo 5, vino la consecuencia. Entonces el Señor dijo a Moisés:
Sí, versículo 5. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Israel, a los israelitas: vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo fuera con vosotros, en un momento podría consumirlos. Quitad vuestros atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. En pocas palabras, en el capítulo 33, el Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Sube de aquí, en el versículo 1, sube de aquí con este pueblo. ¿Sí? Y el versículo 2 dice: yo enviaré delante de ti a mi ángel y echaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebuseo, al heveo. Ve a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice ahí: yo no subiré contigo. Hermanos, la presencia de Dios, por haber roto ese pacto, ese compromiso, se apartó del pueblo de Israel. Y eso pasa también con cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, pero lo rompemos, nos apartamos de ese pacto, también el Señor se aparta de cada uno de nosotros. Y hoy en la mañana que estamos leyendo acerca de la elección, veíamos el apartado de los días malos. Y veíamos cómo el salmista verificaba de que el Señor se había apartado de ellos, de que ahora ellos estaban en una situación de agobio y de tristeza. Pero la misma lección nos dice que eso había pasado por causa de los pecados de ellos, por causa de la situación mala y pecaminosa de ellos. Por eso ahora nos hace entender que el pueblo de Israel en aquel entonces también el Señor se había apartado de ellos por causa de sus pecados. ¿Y qué fue lo que pasó? El versículo 7 al 11 nos narra también otra de las consecuencias. Dice el versículo 7: Moisés tomó la tienda. ¿Cuál tienda era? La tienda de adoración, la tienda de reunión. Dice: Moisés tomó la tienda y la extendió fuera del campamento, lejos, y la llamó tienda de la reunión. Vuelvo a repetir: Moisés tomó la tienda y la extendió fuera del campamento, lejos, y la llamó la tienda de la reunión. Y nos dice que y el que buscaba al Señor salía a la tienda de la reunión que estaba fuera del campamento. Si ustedes recordarán, cuando apenas se estaba organizando el campamento del Señor, dice que el Señor le dijo a Moisés: y voy a habitar en medio de ustedes, y me harán una tienda de reunión y estaré en medio de ustedes. Pero ahora, por causa de sus pecados, por causa de su mal proceder, esa tienda de reunión fue ¿qué? Apartada del campamento. Pero aunque fue apartada del campamento, hermanos, no se le cerró la gracia a aquel pueblo. Dice: y el que buscaba al Señor, ¿qué? Salía a la tienda de reunión para encontrarse. Y hermanos, el israelita común iba y salía del campamento, iba a la tienda de reunión. Y luego regresaba otra vez al campamento. Y otra vez, pasado algún tiempo, iba otra vez a la tienda de reunión. Pero hermanos, había un israelita que no era común, y nos narra la misma historia en el versículo 11 del capítulo 33. Dice que había un joven, la última parte del versículo 11 del capítulo 33. Dice: y el joven Josué, hijo de Nun, que dice ahí, nunca se apartaba de la tierra. Este individuo llamado Josué, hijo de Nun, no era un israelita común. Nos dice que él nunca se apartaba de la tienda de Dios. Él, aunque pertenecía a una tribu, él estaba de continuo delante de su Señor, sirviendo a Moisés, pero también sirviendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Y a esta situación en la que yo no quiero llegar. El israelita común tomaba tiempo para estar con Dios, pero de luego volvía para acá, al campamento, a seguir su trajín diario. Pero este servidor de Dios llamado Josué, hijo de Nun, estaba de continuo en la tierra. Y nosotros podemos saber la historia más adelante, qué pasó con este israelita que no era común, qué sucedió.
¿Entró a la tierra prometida o no entró? Amén. El Señor lo puso en un lugar de renombre, ¿sí o no? Amén. Él pudo repartir la tierra prometida, ¿sí o no? Amén. Este tipo de individuo Dios nos llama en esta mañana a hacer. Que seamos hombres que estemos delante de la presencia de Dios continuamente. Que busquemos su gracia incesantemente. Que diariamente esa relación con Dios no se rompa. Que no digamos, voy a tomar un tiempo para ir a la iglesia, pero por algún tiempo me voy a separar porque tengo muchos compromisos. Y cuando ya no los tenga, voy a volver a la iglesia y así estar jugando. No, hermanos. El Señor desea que seamos como este individuo, que nunca se apartaban de la tierra, que estaba delante de la presencia del Señor. Y hermanos, ¿saben? El Señor se había apartado la tienda del campamento porque dijo en los primeros versículos del capítulo 33, si yo me mantengo delante de ustedes los voy a consumir. La pregunta es, ¿y por qué no consumía el fuego a Josué? ¿Por qué no lo consumía? ¿Saben? En el libro de Isaías, vamos a ir ahora al libro de Isaías en el capítulo 33, en el versículo 14 a 16. Y ahí vamos a lograr entender por qué ese fuego no consumía al servidor Josué. Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16. Dice ahí, los pecadores en Sión se asombraron. Espanto reprendió a los hipócritas y hace la pregunta, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Vuelvo a repetir, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Y el mismo profeta Isaías nos responde, y fíjense qué requisitos tenemos que tener nosotros, hermanos. El que anda en justicia y habla lo recto. El que rehúsa la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho o soborno, el que tapa su oreja para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Dice el versículo 16, este habitará en las alturas, la fortaleza de la montaña será su refugio, se le dará su pan y su agua, ¿qué dice ahí? Serán seguras. Ahora, hermanos, logramos entender por qué Josué, hijo de Nun, a pesar de que estaba delante de la tienda del Señor y no se apartaba de ahí, el fuego consumidor no lo dañaba. ¿Por qué? Porque era un hombre santo, era un hombre apartado, era un hombre que ese compromiso que había hecho con su Padre Celestial, con Jehová, Dios de los ejércitos, no lo rompía por nada del mundo. Inclusive cuando él estaba entregando la tierra prometida y en su último discurso, que dijo Josué al pueblo, busquen ustedes a qué Dios adorar, pero mi casa y yo, ¿qué digo? Adoraremos a Jehová. Hermanos, ese tipo de hombre el Señor quiere en esta mañana que tú y yo seamos. La última parte que vamos a analizar en esta hora, Dios prometió su presencia. Dice el versículo 12 al 17, Dios promete su presencia porque vio que mucho pueblo realmente estaba arrepentido. Pero fíjense, hay unas situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí para que nosotros demos a entender que somos pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. Moisés agregó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. Pero Dios ya le había dicho, mi presencia va a estar contigo. Y ahora viene lo que quiero recalcar en esta hora. ¿En qué se conocerá que tu pueblo y yo hemos hallado gracia ante tus ojos? Y dice aquí, sino en que tú andes con nosotros. Y que tu pueblo y yo seamos, ¿qué? Apartados de los demás pueblos. Vuelvo a repetirlo. ¿En qué conocerán que tu pueblo y yo hemos hallado gracia ante tus ojos? Sino en que tú andes con nosotros. Hermanos, sabemos que la vida cristiana es un andar continuo, ¿qué? Con Dios. Y ese compromiso de andar con Dios no solamente es los sábados, sino es toda la semana. No solamente es al estar aquí en su recinto santo,
sino es estando en el trabajo, estando en la calle, estando en la casa. En todo momento el Señor tiene que andar con nosotros. Y solamente de esa manera, ¿sí?, vamos a dar testimonio que hemos hallado gracia delante de Dios. Hace el día jueves llevé el carro a que se le diera un mantenimiento, y el lugar donde está en la Ordaza, ahí en un puente, uno se mete y es una zona en donde hemos escuchado que es peligrosa. Y yo estaba ahí, hermanos, y pasaba un taxi, estuvo ocupado, pasaba otro, estaba ocupado. Y de pronto llegó un taxi con algunos individuos y me quise subir, pero ahora me dijo, no te subas, y mejor me subí y lo dejé pasar. Y de pronto vi un taxi chiquitito que iba con clima, todo, y dije, ahí me voy a ir. Y ya le dije al Señor, oye, voy a estar con su acá, que sí, vamos, súbete. Le subí. Y mientras veníamos en el trayecto, empezamos a hablar, empezamos a comentar cosas del mundo, de la situación del gobierno, de la política, de lo malo que hay ahorita en la sociedad. Y ya cuando nosotros íbamos entrando aquí por el Naranjito, el individuo que venía manejando me preguntaba y me dice, te quiero preguntar algo. Y yo, sí, dice, ¿qué es tuyo Raquel Salomé? Y le digo, ella es mi tía. Y dice, y Mari Pisa, ¿qué es tuyo? Y digo, ella también es una tía política protestante. Dice, y si tú a qué iglesia vas? Y ya le dije, no, pues yo voy a la iglesia. Dice, mira, yo conozco a tus tíos, yo vivía en San Pedro, mi mujer se murió por la situación del COVID, y ahora yo me congrego en la ciudad. Y si te pregunto esto, dice, porque mientras íbamos platicando, dice, mientras íbamos comentando de la situación, dice, algo en mi corazón me decía, dice, pregúntale a ver de qué iglesia es. Hermanos, cuando nosotros vamos delante de la sociedad, no podemos ocultar lo que somos, ¿sí? La forma de cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, no podemos mentir. Pedro quiso decir delante de aquel individuo que le decía, ¿tú andabas con el Señor? ¿Y qué decía Pedro? No. Pero al final de cuentas, ¿qué decía? No, como tú te comportas, se ve que tú andas con el Señor. Hermanos, qué bueno sería que siempre nosotros fuéramos así, y considerados o señalados como alguien que anda en la fila del Señor. Pero desafortunadamente muchas veces no pasa así. A veces damos mal testimonio. Había una persona que esta semana fue a imprimir unas cosas, y la persona que le estaba imprimiendo las cosas no lo estaba haciendo de una forma adecuada, y esta persona me decía, yo estaba, pero ya quería decirle algo, de que se apurara, porque yo tenía que entregar esos papeles, pero me contuve, porque los papeles que estaban imprimiendo se llevaban al pueblo de la iglesia. Tenemos que ver la forma en nosotros cómo nos comportamos, y por eso dice aquí la palabra de Dios que el Señor siempre ande con nosotros, ¿sí? Y ahora, durante esta semana, cuando nosotros salgamos, hermanos, ¿cómo nos comportaremos? ¿De qué forma hablaremos? ¿Cómo pensaremos? ¿Cómo la gente nos verá? ¿Será que se acercará a nosotros para pedirnos ayuda? ¿O nos señalará de que a pesar de que estamos en la iglesia no damos buen testimonio? ¿O nos tendrá miedo de acercarnos a nosotros? Por eso la palabra de Dios en esta mañana nos invita a que andemos diariamente con el Señor. Y la segunda característica con la que vamos a terminar, y dijo Moisés aquí, y que tu pueblo y yo seamos apartados de todos los pueblos. En otras versiones dice, esta vez su versión dice que seamos diferentes a todos los pueblos. Y en esta parte, hermanos, el Señor nos manda a ser diferentes, no solamente en el aspecto espiritual de qué creencia tenemos, sino el Señor también nos manda a ser diferentes en la forma de comer. Nos manda a ser diferentes en la forma de administrar nuestro tiempo.
nos manda a ser diferentes en la forma de qué, de cómo vestir. Ustedes han visto a los hermanos testigos de Jehová en la calle, los reconocen, ¿sí o no? ¿Por qué los reconocen? ¿Cómo andan vestidos, verdad? ¿Y será que la gente pueda reconocer a algún adventista en la calle? La pregunta es, ¿será que lo pueda distinguir? Pero a un testigo de Jehová sí lo distingue, ¿sí o no? Por su forma de vestir. Hermanos, hemos sido llamados a ser un pueblo que diferente. Nos conoce la gente por nuestra forma de comer, ¿sí o no? Dios quiera que sí, ¿verdad? Ojalá no sea de que nuestros lugares de trabajo, porque muchas veces pasa, ¿sí? ¿Qué dicen? Llevamos muchos años de trabajo y dicen, yo ni siquiera sabía que tú eres adventista, ¿verdad? ¿Y por qué lo dicen? Porque nos comportamos, porque comemos, porque nos vestimos, porque hablamos, a veces hasta pensamos de la misma forma que la otra gente que no es de la iglesia. En esta mañana, el Ministerio Personal quiere dejar en ustedes un mensaje. Seamos diferentes para el Señor. Caminemos diariamente con el Señor. Busquemos su gracia. Dicen que el único requisito que el Señor quiere para que nos dé ese don, que es la gracia que es, dice, nuestra necesidad. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos necesitados por el Señor? ¿Lo queremos colocar de pie? Vamos a entonar en esta hora el cantito, el himno titulado Sublime Gracia. Y al final voy a hacer una oración de Dios. Y cada uno que quiera hacer un compromiso renovado con Dios, hágalo en su mente, en su corazón. Dile, Señor, yo he estado comiendo como tú no quieres que yo coma, pero todo eso lo voy a apartar. Yo me he estado vistiendo como tú no deseas que yo me vista, pero ahora me voy a vestir como tú deseas que haga. Yo no he pensado, yo no he hablado como tú quieres que yo hable, pero de ahora en adelante voy a hacer un compromiso para hacerlo. Y hermanos, el Señor va a manifestar y va a derramar su gracia sobre nosotros, y nuestra vida va a cambiar. Vamos a cantar el cantito con su gracia. See